estudiar la última parte que corresponde a la química de los poliinsacáridos. Nos quedan dos grupos. Un primer grupo que corresponde a los mucopolisacáridos. Actualmente este nombre está entrando en desuso, pero para que ustedes se acuerden, porque la patología en la alteración se llama mucopolisacaridosis, ¿sí? Entonces vamos a mantenerla. Actualmente se llaman glicosaminoglucanos, ¿sí? Glicosaminoglucanos. Y el otro grupo que correspondería a las glucoproteínas. Entonces son solamente estos dos grupos los que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Qué son los mucopolisacáridos? Como dice la imagen, actualmente llamados glicosaminoglucanos. Son estructuras polisacáridas, cadenas largas, ¿sí? No ramificadas, de polisacáridos complejos. Se encuentran situados en la membrana de las células y principalmente actúan a nivel de las mucosidades y del líquido sinovial. Además, están directamente relacionadas con la síntesis del hueso, con la síntesis y formación de cartílagos, tendones, piel y tejido conectivo. En su estructura presentan aminoazúcares. Ya sabemos las características de los aminoazúcares y además ácidos urónicos. También sabemos qué características tienen los ácidos urónicos. El grupo carbonilo ha sido oxidado a carboxilo. Entonces, tenemos 6 glicosaminoglucanos que son importantes. Aquí tenemos justamente a los 6. Simplemente esta tabla, a medida que ustedes vayan avanzando en medicina, pues van a hablar un poco más ya de manera específica de cada uno de ellos. Tenemos al ácido hialurónico, por ejemplo. Es un glucosaminoglucano que está presente en el líquido sinovial, a nivel de la piel, humor vítreo y cordón umbilical. ¿Qué función cumple en nuestro organismo? Tiene una función de lubricación, de hidratación y mejora la cicatrización de las heridas. Clínicamente, ¿se puede utilizar de manera externa el ácido hialurónico? Sí. Hay una utilidad clínica de este glucosaminoglucano como relleno en cirugía estética. Entonces, para evitar la formación de las arrugas, sobre todo arrugas que se llaman arrugas por... bueno, obviamente por la edad, pero es que salen perdón, gesticulares, correcto, ¿sí? Arrugas gesticulares, sobre todo esas, ¿sí? Arrugas gesticulares. Tratamiento de la artrosis. Si ustedes tienen en casa, no sé, abuelitos o a veces algunas mamás que tienen problemas articulares, entonces fíjense qué es lo que toman. Y con toda seguridad de su composición está el ácido hialurónico. Actualmente hay vendas que se venden, vendas que están impregnadas en ácido hialurónico, así como si fueran las vendas de yeso. Lo que se hace es humedecer la venda de yeso para enyesar, ¿verdad? Entonces lo mismo se hace con las vendas de ácido hialurónico, pero en este caso es para la cicatrización, mejoran la cicatrización de las heridas y mantienen la herida húmeda. Obviamente tiene que ser en condiciones asépticas, ¿no? De manera tal que en la actualidad lo que se tiende en las heridas es evitar que se forme la costra. Ya les había mencionado esto el día sábado. ¿Por qué?
Porque justamente la costra es la que va a dejar la marca, va a dejar la cicatriz. Entonces, si nosotros quitamos la costra antes de tiempo, ya eso no mejora. En cambio, con estas vendas, con estas gasas impregnadas en ácido hialurónico, ¿sí?, la herida va cerrando naturalmente en humedad y no hay la formación de la costra. Y obviamente, pues estéticamente, además es mejor. El condroitin sulfato. El condroitin sulfato también tiene una ubicación: cartílago, hueso, córnea, vasos sanguíneos. Tiene una característica de que mejora la elasticidad, la resistencia. ¿Por qué? Porque está directamente relacionado con la estructura de los vasos sanguíneos. Esa es la utilidad que tiene el que es generado en nuestro organismo. Clínicamente, ¿cuándo se administra condroitin sulfato? Como suplemento también para la artrosis. ¿Por qué? Porque este condroitin sulfato ayuda, estimula a que se produzca una nueva cantidad de condroitin sulfato y se regenere el cartílago. Entonces, también generalmente estos tratamientos vienen unidos: ácido hialurónico y condroitin, o condroitina, también con ese nombre se conoce. El dermatansulfato. El dermatansulfato está presente en la piel, en las válvulas cardíacas, también en los vasos sanguíneos y en los tendones. ¿Qué actividad tiene dentro de nuestro organismo? Mejora la elasticidad, produce una reparación tisular y es muy importante para mejorar la coagulación sanguínea. Actualmente está en estudio el uso del dermatansulfato. ¿Para qué? Para el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, como dice, está en investigación para el tratamiento de enfermedades cardiovasculares y desórdenes en la coagulación sanguínea. No existe a la venta actualmente dermatansulfato. El heparansulfato también está en investigación, o sea, para la venta, ¿no? Está presente en las membranas basales, el pulmón, el riñón y el sistema nervioso. Es muy importante, como está en las membranas basales, ¿sí? Estamos hablando del riñón, por ejemplo. Entonces, tiene mucha relación con lo que es la filtración. Entonces, filtración, adhesión celular y señalización. Actualmente está en investigación para la terapia génica y liberación controlada de fármacos, ¿sí? Sobre todo en aquellas patologías de larga duración, son crónicas, en las que, por ejemplo, es muy utilizado o está ya en una fase bastante adelantada para el tratamiento de la diabetes, sobre todo la diabetes insulino dependiente, de manera tal que el paciente que es dependiente de su dosis de insulina tiene que administrarse su insulina después de haber consumido alimentos. Y estamos hablando mínimo 3 veces al día, y es inyección. Entonces, lo que se está haciendo es utilizar como vehículo este heparansulfato. ¿Para qué? Para que se administre la insulina una sola vez al día, de manera tal que, como la liberación va a ser controlada de esta insulina, entonces vaya siendo liberada paulatinamente a lo largo del día, y esto permita que el paciente tenga que hacer la inyección una sola vez al día, ya no 3 veces. Entonces es muy importante, sobre todo si estamos hablando de diabetes insulino dependiente que afecta a niños. Entonces, niños de 7, de 8, de 9 años que tienen que
automedicarse. Entonces, una vez al día y solucionado el problema. La heparina está presente en los mastocitos, en las células del pulmón y también del hígado. ¿Qué acción tiene? Anticoagulante. Y la heparina, pues, ampliamente utilizada clínicamente, también como anticoagulante. No solamente en los laboratorios de análisis clínico, sino también como un anticoagulante clínico en pacientes que tienen trombosis venosa, que han sufrido un infarto agudo de miocardio, en pacientes adultos mayores que están inmovilizados. Entonces, para evitar la formación de los trombos, es un anticoagulante. Y finalmente, el queratansulfato, también en investigación, está presente en la córnea, en el cartílago, en los discos intervertebrales. Tiene la característica que no tienen los otros, que es transparente. Y además sirve de soporte estructural. Entonces está en estudio para mejorar las condiciones de la córnea y la terapia de regeneración del cartílago. Entonces, estos son los principales glicosaminoglucanos que son utilizados y que tienen una importancia clínica. Alteraciones. La patología general caracterizada por una incapacidad de degradar a estos glicosaminoglucanos recibe el nombre de mucopolisacaridosis. ¿Qué son las mucopolisacaridosis? Son un grupo de enfermedades genéticas raras causadas por deficiencia o mal funcionamiento de las enzimas que degradan los glicosaminoglucanos a nivel de las células. Sí, pueden ser con U o pueden ser con I, ya les he dicho, glicemia, glucemia, no hay ningún problema. ¿Sí? Normalmente los glucosaminoglucanos son degradados por enzimas lisosómicas o lisosomales, que son estructuras celulares encargadas de reciclar los componentes. Quiere decir que cuando estas enzimas degradan a los glucosaminoglucanos, vamos a hacer una semejanza a lo que pasa con las enzimas que degradan las proteínas. Entonces, ¿qué hacíamos con los aminoácidos liberados? Podíamos reutilizarlos. En este caso, las fracciones de glúcidos también pueden ser reutilizadas. Por eso dicen, sirve para reciclar. Se degrada y reutilizo estos glucosaminos, estos azúcares aminos o estos ácidos urónicos y voy a reutilizar para la síntesis de nuevos glucosaminoglucanos. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede en las mucopolisacaridosis? El cuerpo no produce suficiente cantidad de enzimas o produce una versión defectuosa de estas enzimas. Entonces, si no hay suficiente cantidad, el 100% de los glucosaminoglucanos no va a poder ser degradado. ¿Y cuál va a ser el problema? Que van a empezar a acumularse. Y como no son degradados, tampoco tengo materia prima para formar nuevos. Entonces voy a tener defectuosos, voy a tener glucosaminoglucanos viejos que no van a poder cumplir su función de manera adecuada. Como resultado, los glucosaminoglucanos no se descomponen adecuadamente y se acumulan progresivamente a nivel de las células. ¿Y qué va a pasar cuando se acumulan? Dañan, lesionan las células y lesionan los tejidos y los órganos. Entonces, esta acumulación daña múltiples órganos y tejidos del cuerpo, provocando una amplia variedad de síntomas progresivos. A medida que se van acumulando, pues vamos a tener que los síntomas van a ir también aumentando. Tenemos aquí están los síntomas.
Los síntomas dependen del tipo de glucosaminoglicano que esté elevado. La mayoría comparten algunos síntomas: rasgos faciales toscos, retraso en el desarrollo, problemas óseos y articulares, hepatoesplenomegalia, opacidad corneal, problemas cardíacos y respiratorios, y en algunos casos va a haber un deterioro neurológico. ¿Cuáles son estas mucopolisacaridosis? Tenemos aquí 6 tipos de mucopolisacaridosis. Van del 1 al 7, pero el 5 no existe, porque antiguamente era una mucopolisacaridosis tipo 5, pero ha sido reubicada en otro lugar. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 6 y 7. Tenemos la tipo 1, que es el síndrome de Hurler. Tenemos la 2, es el síndrome de Hunter. La 3 es San Filippo. La 4 es Morquio. La 6 es la que más me cuesta recordar, es Maroteaux, Lamy y finalmente Selin. ¿Sí? No importa cuál es la enzima deficitaria, no hay problema. Lo que sí me interesa es cuál es el glucosaminoglucano acumulado. Y tenemos heparan y dermatansulfato en ambos casos. Aquí es solo heparansulfato, aquí es queratansulfato y condroitin, aquí es dermatansulfato, y en la de Slide varios de estos glucosaminoglucanos son los que están aumentados. Los rasgos distintivos, si ustedes se fijan, la mayoría es retraso mental, ¿sí? Deterioro neurológico, mínima afectación somática, afectación ósea severa, aunque la inteligencia es normal, inteligencia normal. Entonces hay varias alteraciones, y estos son los pacientes obviamente más típicos que tienen estas mucopolisacaridosis. ¿Qué detalla? Los rasgos faciales toscos. Tenemos rasgos faciales toscos en todos los casos, ¿sí? En algunos casos hay disminución en la talla. ¿Por qué? Porque me afecta el desarrollo y el crecimiento óseo. Entonces, estas son las características de las mucopolisacaridosis. Muy bien. Y por último, lo que les decía, las glucoproteínas. Cuando hablamos de glucoproteínas, nos estamos refiriendo a un hidrato de carbono que está unido a una proteína. Aquí tenemos la estructura proteica, y esta sería la parte del glúcido, del hidrato de carbono. Es una proteína unida a uno o varios hidratos de carbono simples o compuestos. Participan en el reconocimiento celular cuando están presentes en la superficie de las membranas plasmáticas. Otras funciones que pueden cumplir estas glucoproteínas son hormonales, anticuerpos, enzimas, proteínas receptoras de adhesión celular, grupos sanguíneos. Entonces tienen múltiples funciones. Vamos a hablar de una glucoproteína, bueno, en realidad de un grupo de glucoproteínas que tienen interés especial y que reciben el nombre de glucoforinas. Las glucoforinas. Tenemos 5 tipos de glucoforinas: A, B, C, D y E. Entonces, estas son las glucoforinas. ¿Qué son? Son glucoproteínas transmembrana y que se encuentran en los eritrocitos. ¿Qué característica principal? Sí, sirven de ancla. Son las que se van a unir al ácido siálico. ¿Y por qué es tan importante el ácido siálico en el eritrocito? ¿Quién me dice? ¿Por qué el ácido siálico es importante? Porque le proporciona la carga eléctrica negativa al
eritrocito. ¿Y por qué es importante que el eritrocito tenga carga eléctrica negativa? Para que no se una al otro eritrocito, para que tenga repulsión. Entonces aquí está, funciones principales, la carga eléctrica negativa. Gracias al ácido ciálico evita la adhesión entre glóbulos rojos, lo que se conoce como repulsión electrostática. Pero no solo entre glóbulos rojos, sino también evita que estos glóbulos rojos sean filtrados a nivel glomerular, en el riñón. Entonces, si se mantengan siempre en circulación sanguínea. Los protege. ¿Por qué? Porque este ácido ciálico evita que los eritrocitos sean fagocitados de manera prematura, garantizando que puedan estar en circulación sanguínea los 120. Esa es otra característica, ¿sí? Son portadoras de antígenos, sobre todo el otro sistema. No nos olvidemos que hay dos sistemas de grupos sanguíneos, el AB0 y el MNS. Entonces, estas glucoforinas son portadoras de los antígenos MNS, que también en menor proporción, pero pueden provocar incompatibilidades sanguíneas, incluso enfermedad hemolítica del recién nacido. Y por último, pero no por eso menos importante, se constituyen en el punto de entrada para agentes patógenos, para Plasmodium falciparum y para, aquí no está, para el virus de la influenza, para el virus de la influenza. Entonces, ¿cómo es que Plasmodium invade un eritrocito? Utilizando justamente estas glucoforinas. Y justamente esto sirve ahora para hacer la terapia. ¿Por qué? Porque si yo modifico la estructura de la glucoforina, Plasmodium ya no puede unirse y no puede entrar dentro del eritrocito. Ustedes ya han visto paludismo en parasitología y han visto que la primera multiplicación que tiene el Plasmodium es justamente dentro del eritrocito. Entonces, en el África, donde es endémico Plasmodium falciparum, hay una mutación que está produciendo justamente una resistencia natural a Plasmodium falciparum, que es el más peligroso, es el básicamente. Muy bien, entonces aquí está interés de las glucoforinas en las infecciones virales y parasitarias. La glucoforina A es un receptor esencial para el virus de la influenza y el parásito Plasmodium falciparum de la malaria. Esto permite al virus o al parásito unirse e invadir las células. Existen variantes genéticas, como les decía, como el alelo DAN2, que impiden esta entrada, proporcionando una resistencia natural a la malaria. Entonces, lo que se está haciendo es ver qué alteraciones hay en este gen DAN2. ¿Para qué? Para crear glucoforinas, y estas glucoforinas vayan a proteger a los eritrocitos del huésped y evitar que Plasmodium ingrese a estas células. En las transfusiones sanguíneas e inmunohematología, ya hemos dicho, las glucoforinas portan los antígenos de los sistemas MNS, que son fundamentales para asegurar la compatibilidad sanguínea en transfusiones. También están implicadas en la enfermedad hemolítica del recién nacido cuando existe incompatibilidad materno-fetal. Y finalmente, desarrollo de terapias antivirales. Estas glucoforinas están siendo estudiadas como
señuelos moleculares. Entonces, lo que se está tratando es administrar la glucocorina cuando está comenzando la infección viral, de manera tal que el virus se equivoque y no vaya a las glucoforinas de las células, sino que vaya a la glucoforina que ha sido inyectada. Entonces se une a la glucoforina inyectada y ya no puede replicarse. ¿Por qué? Porque no es una célula. No se olviden que los virus necesitan de la maquinaria genética del huésped. Entonces, de esta manera, pues, para atrapar a los virus antes de que infecten las células reales. Son una base prometedora para nuevas terapias, ya sea contra la influenza u otros virus que utilizan al ácido ciálico como punto de entrada. Entonces, es muy importante lo que corresponde también a las glucoforinas y su relación directa con el ácido ciálico. Muy bien. Con eso hemos concluido todo lo que corresponde a la química de los hidratos